Epílogo. Traducción de la novela en japonés. Definitivamente hace frío. Mao Mao se estremeció de nuevo bajo la fina gasa que cubría sus hombros. Sintió una punzada de arrepentimiento. Debería haberme tomado otra copa antes de salir, pensó. Seguramente, dentro del edificio el ambiente estaría caliente y animado, pero sinceramente le resultaba fastidioso. Aunque le preocupaba qué sería de León con la nariz rota, prefería estar allí fuera, porque ella no pensaba curarlo, aunque fuera una criatura lamentable, enjaulada y convertida en un espectáculo de feria. Había estado a punto de atacarla. Después de casi ser devorada, no tenía la menor intención de jugar a la enfermera. Había huido porque Lahan insistía en que tratara las heridas de la bestia. Decía que sería un desperdicio dejarla así. Al parecer, para él, aquel animal no era más que una hilera de cifras y ganancias, y se quejaba de que la nariz aplastada, resultado del golpe, desordenaba esa preciada secuencia numérica. Para ese hombre, incluso un enorme gato peludo resultaba hermoso si los números cuadraban. Temblando visiblemente, Mao Mao se dejó caer en el banco largo frente al jardín. Aprovechando que nadie la observaba, se abrazó las rodillas y apoyó la barbilla sobre ellas, haciéndose un ovillo. El cielo se extendía inmenso sobre ella. Al no haber luna, los astros titilaban con intensidad. 3 de ellos brillaban con especial fuerza. Dibujaban un gran triángulo en la oscura bóveda celeste. ¿Serán aquellas las estrellas de los amantes, separadas por el río celestial? ¿Cuándo terminará esto? Mientras Mao Mao meditaba sobre si podía escabullirse discretamente de vuelta a la mansión de Gyokuen, escuchó pasos a sus espaldas. «Tu primo te está buscando», dijo la voz. «Puede ignorarlo, no importa», respondió ella sin girarse. En medio de toda aquella confusión, allí aparecía otro desertor. ¿No le quedó trabajo pendiente? Aunque Basen se había llevado la mejor parte del incidente, Mao Mao supuso que este hombre también debía haber sido útil a su manera. ¿Es que quieres que muera por exceso de trabajo? Dios me libre, replicó Mao Mao. Tras escuchar la respuesta de Mao Mao con evidente desconfianza, Jinshi, que había dejado su trabajo abandonado, se sentó a su lado. La silla de madera crujió ruidosamente. Entonces colocó algo sobre el asiento. Al mirarlo parecía chatarra. «Es como si fuera hierro fabricado específicamente para romperse», dijo Jinshi. Basen también lo comentó. «Es demasiado frágil. El hierro de buena calidad tendría más resistencia y flexibilidad». «Qué cosa más inquietante», murmuró ella. «Existen varios métodos para forjar el hierro. Si la técnica es mala, al parecer, el interior queda hueco y se vuelve quebradizo». «¿De verdad que quieres decirme que me regrese rápido al trabajo?» Se sentará y aún así fruncirá el ceño, incómodo, como si no supiera qué hacer. Ojalá dejara de holgazanear y regresara a sus obligaciones de una vez, pensó Mao Mao. Jinshi insistió en hablarle ante su mutismo. Él sabía de sobra que ella no era el tipo de persona que tomaba la iniciativa para conversar, y aún así, ¿por qué se empeñaba en sentarse a su lado? «Oye, no te quedes callada». Mao Mao permaneció en silencio. Su mente estaba en otra parte. Había algo que le inquietaba. Aquel león había atacado a la consorte Lishu como si lo hubiera tenido en la mira desde el principio. Daba la impresión de que su objetivo era específicamente Lishu y no Mao Mao. ¿Fue porque estaba hambriento? Podría ser. ¿Fue porque ella llevaba carne en las manos? También era posible, pero lo que más le preocupaba era el olor del perfume que impregnaba la consorte. Un aroma tan intenso sin duda habría alcanzado el olfato de la bestia. Si el león hubiera reaccionado precisamente a eso... «No, de ninguna manera», respondió ella. «Es un fastidio que, de vez en cuando, este hombre sea capaz de leerle el pensamiento». Mao Mao fingió calma para evitar que se le tensara la expresión del rostro. «Si volviera ahora y no fuera por trabajo, solo conseguiría que una horda de mujeres me rodeara», se quejó él. Esa frase le ganaría la enemistad de todos los hombres que no son populares del mundo. Los hombres que poseen dinero, estatus y belleza viven en otra realidad, pensó Mao Mao, aunque en una noche sin luna como esta, más le valdría tener cuidado. «Las que se acercan a mí lo hacen por la sangre imperial, ¿verdad?», preguntó Jinshi. ¿A qué se refería con sangre? ¿Hablaba de su descendencia o de su propia vida? «Yo diría que la mitad es por su cara»,
soltó Mao Mao. No digas eso. Jinshi puso cara de haber mordido algo amargo. Por alguna razón, a pesar de poseer un rostro más que hermoso que el de nadie, este hombre sintió un complejo de inferioridad al respecto. Sus dedos recorrían la cicatriz en su mejilla derecha, acariciando aquella imperfección que quebraba su belleza. ¿Era imaginación de Mao Mao o parecía que a él le gustaba esa marca que todos los demás lamentaban como una pérdida? A decir verdad, a Mao Mao tampoco le desagradaba. Los seres humanos no pueden ser perfectos. En el caso de Jinshi, su apariencia era tan impecable que no concordaba con su interior. Tener algo que ajustar ese desequilibrio natural no estaba mal. Además, aunque le llamaran herida, había sido suturada por su padre y la piel se había unido maravillosamente. Ella lo sabía bien, pues le había aplicado medicina y cubierto con maquillaje innumerables veces. La sensación en la yema de sus dedos se iba desvaneciendo poco a poco. ¿Y si finjo que me he quemado la cara y me fabrico una cicatriz cada vez?, sugirió él. El color dejaría de quitarse, aunque si lo que quiere es quemarse de verdad, puedo ayudarle, replicó ella. Aprovecharía para que me sirva de sujeto de pruebas para mis ungüentos contra quemaduras. Detente, la frenó Jinshi. Si me quemo, a Gao Shun le dará un desmayo. El maquillaje sí es un poco molesto, aunque reconozco que era cómodo. Durante el viaje me sentí libre. Al haber llevado el maquillaje puesto durante 20 días seguidos, en la mejilla de Jinshi aún quedaba un leve rastro de tinte rojo, por lo que hoy lo disimulaba con una ligera capa de polvos blancos. Ninguna joven del pueblo se acercaría a un hombre de aura lúgubre y rostro quemado. Seguramente él agradecía eso, además de haberse librado de su habitual trabajo de escritorio. Para Mao Mao, sin embargo, el viaje se había limitado a mirar el paisaje desde el interior del vehículo. Terminó con dolor de trasero y solo de pensar en el camino de vuelta se sentía deprimida. ¿Quieres practicar a montar a caballo? Odiaste el viaje porque estuviste en carruaje, ¿no? En ese caso, preferiría instalar una cama, respondió ella tajante. De hecho, ya había modificado el carruaje durante el trayecto de ida. El problema fue que a otros les gustó tanto el lecho improvisado que construyó Mao Mao que se la pasaron acostados allí, holgazaneando, y ella casi no tuvo oportunidad de usarlo. Espero que para la próxima mejores la comodidad de esa cama, dijo él. Al fin de cuentas, quien más se había aplastado allí había sido el propio Jinshi. Disfrutaba cabalgando afuera y en cuanto se aburría, entraba a holgazanear en la cama improvisada. Mao Mao sintió una repentina oleada de irritación. Para él, decirlo era fácil. Fue su majestad quien me dijo que disfrutara, al menos de este viaje, continuó Jinshi, y entonces esbozó una sonrisa algo torcida, y también me ordenó que eligiera bien. Si le decían que eligiera, se refería indudablemente a una esposa. Para eso habían reunido a aquellas mujeres. Eligiera a quien eligiera, la política vendría en el paquete. Todo aquello también influiría en el rumbo que tomaría el país. ¡Qué despreocupado! Celebrar tal evento en la provincia occidental tenía una intención clara: involucrarse profundamente con el oeste. Por eso, Uryu había traído también a su otra hija, reforzar lazos con el reino vecino o aliarse con una facción interna. La posición de Jinshi cambiaría drásticamente dependiendo de su elección. ¿A quién elegirá? No importaba quién escogiera, a ella no le incumbía. Mao Mao solo debía comportarse como lo que era, una simple boticaria. Esa era su única intención. Y sin embargo, en el instante en que pensó que solo las yemas de sus dedos se habían rozado, él atrapó la mano, pegó su palma contra la de ella, sellando el contacto y entrelazó sus dedos con fuerza. Su mano, bastante más grande que la suya, se sentía huesuda y firme. Sus largos dedos se cerraron alrededor de la de Mao Mao, apretando con la determinación de no dejarla escapar. ¿No podrías soltarme?, pidió ella. Si te suelto, huirás, ¿verdad? ¿Es que acaso planea hacerme algo que me obligue a huir? A veces consigues que me entren ganas de golpearte, murmuró él. Jinshi miraba a Mao Mao con la mirada de una bestia que acecha a su presa. Aquella mirada, parecida a la de un perro callejero hambriento, no pertenecía ni al eunuco Jinshi ni al hermano imperial. Era algo distinto, como si perteneciera a otra persona. Entiendo, respondió Mao Mao con pragmatismo. Si lo hace, por favor que sea en un lugar donde no se vea. Los moretones en la cara llaman mucho la atención. No voy a pegarte de verdad. Lo sé.
Jinshi no era el tipo de hombre que levantaba la mano a mujeres o niños. Bueno, pensándolo bien, quizás sí la había tocado antes. Cada vez que ella probaba veneno, él la inmovilizaba y la obligaba a vomitar a la fuerza. A lo mucho, me inmovilizaría por detrás y me obligaría a devolver lo que tengo en el estómago. Eso es culpa tuya. ¿Por qué demonios te llevas el veneno a la boca? Aunque me pregunte por qué... La experiencia se asimila mejor que lo que simplemente se escucha. Ella solo estaba poniendo ese principio en práctica. Mao Mao no es que fuera más inteligente que los demás, simplemente sus intereses estaban sesgados hacia direcciones distintas a las de la gente común, y en su caso, allí donde sobraba conocimiento, faltaba emoción. Poseía las emociones humanas básicas: alegría, ira, tristeza, aunque fueran escasas, pero existían otros sentimientos, esos que la gente considera normales, que ella todavía no lograba comprender del todo. A través de la palma de su mano resonaba el latido de su pulso. Estaba sudando. La zona donde se tocaban se sentía húmeda. Al alzar la vista, Mao Mao vio sus largas pestañas bajadas. Sus ojos de obsidiana la miraban fijamente. Su rostro estaba tan cerca que ella podía ver su propio reflejo en aquellas pupilas oscuras. Ese carácter, el que llevaba escrito el radical de corazón en su base. Nota: Mao Mao está analizando el carácter de la palabra amor apasional. A veces lo llamaban vulgar, otras lo descartan diciendo que no es más que un juego, y sin embargo, hay quienes afirman que no pueden vivir sin él. Los hombres dicen que frecuentan el barrio del placer para conocerlo. Las cortesanas dicen que conocerlo es un infierno. Nota: Mao Mao reconoce que sí tiene emociones, al igual que cualquier ser humano, incluyendo el amor. La mano libre de Jinshi se extendió hacia la cabeza de Mao Mao, deslizó los dedos hacia arriba, casi como si le peinara el cabello, y detuvo su caricia en la nuca. «Veo que la llevas puesta como es debido», murmuró él. Allí, donde Jinshi la había tocado, Mao Mao llevaba el pelo recogido, atravesado por una horquilla. Un adorno de plata con los motivos de una luna y una amapola. Había asumido que Lahan se la había preparado, pero al parecer se equivocaba. «Con razón todo el mundo mostraba tanto interés en mi horquilla», dijo ella. «Así que fue un regalo suyo, maestro Jinshi». «La luna pasa, pero creo que la amapola es de un gusto dudoso». Mao Mao pensó en la leyenda de la serpiente blanca. La amapola es una flor que parece una versión más grande de la Gubi-Yonsou, pero al final no deja de ser la materia prima del opio. «No digas eso», susurró él, refiriéndose a la queja anterior sobre la flor. «La encargué antes del viaje, es un reemplazo del anterior». La voz de Jinshi resonaba justo encima de ella. Tenía la barbilla apoyada sobre la cabeza de Mao Mao, usándola como reposabrazos. Sus dedos jugaban enredándose en su cabello, haciendo bucles, y ella podía sentir su aliento cerca. Si alguien los viera desde fuera, sin duda malinterpretaría la situación. Parecían un hombre y una mujer intimando apasionadamente. «Maestro Jinshi, apártese por favor», pidió Mao Mao. «¿Por qué debería?», replicó él. «¿Qué hará si alguien nos ve?». Sin duda, habría otros que, como Mao Mao, se habrían alejado de la fiesta. Aquel lugar quedaba oculto por la sombra de los árboles, en un punto ciego, pero no podía garantizar que nadie fuera a pasar por allí. Era imposible que este hombre desconociera el verdadero propósito por el que se había celebrado aquel banquete. «La consorte Li Shu no es su sobrina de sangre, maestro Jinshi. No hay necesidad de preocuparse por la densidad del linaje», insistió ella. Mao Mao soltó su opinión con tono indiferente. Al oír sus palabras, el rostro de Jinshi se tensó. ¿No es ella la opción más inofensiva de entre todas las candidatas? Mejor olvidaré la escena de hace un rato, esa en la que Basen y aquella mujer se miraban a los ojos. Sí, haré como que nunca ocurrió. Aunque algo brotara entre ellos dos, de todas formas, estaba condenado a desvanecerse en el silencio. El amor es una mercancía insípida. Sería mejor si no existiera desde el principio. ¿Qué tiene eso de inofensivo? Una voz afilada y gélida como una cuchilla le rozó el oído. Los dedos que hasta hace un momento jugaban con su cabello se deslizaron hacia su nuca, rodeándola por completo. Aquellos largos dedos comenzaron a ejercer presión sobre la garganta de Mao Mao. «¿Te cuesta respirar?», susurró él. «Sí, me cuesta», admitió ella.
Ya le había dicho que le estaba asfixiando, pero la mano de Jinshi, lejos de detenerse, apretó con más fuerza. Al mismo tiempo, con la otra mano, esa con la que mantenía los dedos entrelazados, le retorció el brazo, llevándoselo hacia la espalda. ¿Es que es estúpido?, pensó ella. ¡Me va a deslocar las articulaciones! Mao Mao hizo una mueca de dolor, sintiendo que en cualquier momento le desencajaría el hombro. Mientras le apretaba el cuello, alzó la barbilla desesperadamente, tratando de respirar aunque fuera una brizna de aire, con la boca medio abierta, boqueando como un pez fuera del agua. Jinshi observó desde arriba aquel rostro de expresión estúpida y vulnerable, y entonces... Mao Mao aspiró con avidez el aire que por fin le fue concedido. Nota, el aire que por fin le fue concedido era el aliento de Jinshi. Él la besó como si le estuviera dando respiración de boca a boca. El aire floral le cosquilló la nariz a Mao Mao. Había pensado que el aliento de una doncella celestial olería a durazno, pero era jazmín. Los labios de Jinshi eran labios finos, algo secos y que ardían con fiebre. Tal como temía Jinshi, la mano que hasta hace un instante le oprimía el cuello se movió para sujetarle firmemente la nuca, y la que apresaba sus dedos se soltó para rodearle la cintura y atraerla hacia sí. No sabe cuánto tiempo permanecieron así, besándose, tal como temía. Jinshi la miró desde arriba con una expresión ligeramente triunfante, como si creyera que su propio aliento había recorrido todo el cuerpo de ella. Luego, limpió con los dedos la humedad en el rabillo de los ojos de Mao Mao, donde las lágrimas habían brotado por la falta de aire. Eso hizo que Mao Mao sintiera una irritación incontrolable. Si vas a matarme, preferiría que fuera con veneno. No voy a permitirte algo así. Jinshi trazó el contorno de los labios de Mao Mao con un dedo mientras hablaba. Ni se te ocurra decirme que no sabías que tú también eras una de las candidatas. Estoy seguro de que planeabas fingir ignorancia hasta el final. Y Jinshi añadió, ¿qué hay de ese hombre?, inquirió Jinshi. Bailar no es propio de él. Es el precio que pagué por un alcohol barato, respondió ella. Al parecer, de verdad la había estado observando con atención. Mao Mao intentó apartar la mirada, pero él le sujetaba la cabeza con firmeza, impidiéndoselo. Sentía que sus pensamientos daban vueltas en espiral. Lo único que ocupaba su mente era cómo demonios escapar de aquella situación. ¿De qué podría servirle yo?, alcanzó a preguntar. La gente acompañó hasta aquí, ¿no es así?, respondió él. Así es como lo interpretan todos los que nos rodean. Mao Mao comprendió al instante lo que Jinshi quería decir. Seguramente, la Han había planeado esto desde el principio. La furia le subió por el cuerpo. Se prometió a sí misma que, si lograba salir de esta, le pisotearía los pies con todas sus fuerzas. Pero ahora tenía un problema más urgente: ser pariente de sangre del clan La. Una familia peculiar, incluso entre los clanes de renombre, conocida por no pertenecer a ninguna facción política. En ese sentido, elegir a alguien de ese clan podría considerarse, en efecto, una opción inofensiva y segura, tal como había dicho Rikuson. De algún modo era así, aunque con una excepción: ese hombre se convertirá en su enemigo, advirtió ella. Se refería, por supuesto, al bicho raro del monóculo. Si aquel sujeto estuviera presente en este momento, sin duda causaría un alboroto de proporciones catastróficas. Comparado con lo que haría él, un león escapado de su jaula parecería una mascota adorable. Como era de esperar, el rostro de Jinshi se estremeció ante la mención, pero su vacilación duró solo un instante. Ya te dije que continuaríamos en otro momento, ¿verdad?, murmuró él, ignorando la amenaza. De nuevo, Jinshi inmovilizó su cuerpo. Sin darle tiempo a reaccionar, la empujó hacia atrás hasta tumbarla sobre el banco largo. Sintió como su cabello se aplastaba contra la madera, y entre sus labios, algo más que un simple aliento comenzó a invadirla. Nota: esta es la forma elegante para decir que Jinshi le dio un beso profundo con lengua. A tan poca distancia que podía ver esos ojos de obsidiana, bestiales, más brillantes que cualquier estrella, y al mismo tiempo albergaba una oscuridad tenue y profunda. Este hombre ha vivido sin carencias. Ahí estaban. Nota: las carencias emocionales de Jinshi. Y aún así, a veces él parecía hambriento de algo, intentando desesperadamente llenarse con ello. ¿Podría elegir a alguien más? Seguro que en algún lugar hay alguien capaz de darle a Jinshi lo que busca. Hay montones de personas deseando dárselo. No tiene ninguna necesidad de mendigárselo a una criatura incompleta como ella. A alguien a quien le falta precisamente eso que él anhela.
Mao Mao sintió el impulso de huir. Sabía que se avecinaba algo problemático, una situación cargada de inquietud que preferiría evitar a toda costa. Sin embargo, los ojos de ese perro callejero la mantenían clavada en el sitio. Él buscaba algo que no estaba ahí, intentando devorarlo con avidez. Pero esa falta de reacción parecía avivar la ansiedad de aquel perro callejero, que cargó aún más su peso sobre ella como si quisiera aplastarla, negándole cualquier vía de escape. Esta vez sí que voy a morir aplastada, pensó Mao Mao. Un hombre que pesaba casi el doble que ella estaba encima. Las cortesanas a menudo atienden a clientes que les triplican el tamaño. ¿Acaso no sienten dolor ni asfixia? Si soltara una queja tan patética en voz alta, ¿qué le respondería la señorita Pairín, la experta entre las expertas de las cortesanas? Mao Mao recordó lo que le dijo una vez con un gesto sensual, cuando le enseñaba a regañadientes las artes del oficio. Aunque sea un cliente, nunca dejes que tome el control. Sinceramente, tal vez hubiera sido mejor quedarse quieta como una muñeca desde el principio. O tal vez no. Lo único cierto era que ahora Mao Mao no tenía más remedio que devolverle la mirada con ojos inexpresivos, vacíos como los de un juguete. Nota: el perro callejero o Norainu. Esta metáfora es poderosa. Jinshi no es un príncipe noble ahora, es un animal asustado y hambriento que se aferra a ella porque es lo único que lo nutre emocionalmente. Su agresión, el peso y el aplastamiento nace del miedo a perderla, no de la malicia, aunque tampoco digamos que esté bien lo que hace. El problema fue que, al recordar a la señorita Pairín, también le vinieron a la mente las técnicas que ella le había inculcado. Recordó cómo la mantuvo encerrada en una habitación, diciéndole que no saldría hasta que lo dominara, y cómo obtuvo el aprobado entre lágrimas y sollozos. La habían entrenado hasta que la reacción se convirtió en puro reflejo. Por eso, Mao Mao no tiene la culpa. Eso es lo que quiere decir. En resumen, lo que sucedió fue lo siguiente. Mao Mao tragó la saliva acumulada en su boca, abrió más los labios, que hasta entonces solo estaban entreabiertos, como invitando a su oponente a entrar. Pero entonces invirtió los papeles y se deslizó ella misma hacia el interior de él. O sea que Mao Mao lo besó profundamente con lengua. El rostro de Jinshi mostró una expresión de sorpresa y alegría pura, pero aquello no duró mucho. Su cuerpo dio un pequeño espasmo, luego otro, y poco a poco el agarre sobre Mao Mao comenzó a aflojarse, deslizándose hacia el lado contrario. Mao Mao acababa de devolverle a Jinshi una técnica maestra forjada en el barrio del placer. Por eso, quiero dejarlo claro una vez más. Mao Mao no tiene la culpa. Fue fuerza mayor. Aquel rostro miraba a Jinshi desde lo alto, iluminado únicamente por la luz de las estrellas. Era difícil distinguir sus rastros y, sin embargo, el recuerdo permanecía extrañamente vívido. Aquellos ojos, que solían mostrarse lánguidos y entreabiertos, no lograban verse con claridad en la oscuridad. Sus labios, no obstante, estaban húmedos y relucientes. Un fino hilo los había unido brevemente por los bordes antes de romperse, la señal inequívoca de que aquella interacción había llegado a su fin. Jinshi sintió pesar, seguido del alivio al mismo tiempo, solo para sentir pesar una vez más. Ella, por su parte, mantenía la compostura. No se sonrojaba ni se sentía incómoda, simplemente lo miraba desde arriba mientras se lamía los labios, recogiendo aquel rastro con lengua, no para disfrutarlo, sino para fingir que aquello nunca había sucedido. Su cuerpo a menudo descansaba sobre el de él, que le duplicaba en tamaño. Entonces, ella posó la mano sobre su pecho, justo donde los latidos del corazón de Jinshi se transmitían hacia su palma. ¿Qué pasaba por su mente mientras ese corazón latía desbocado? Bueno, la respuesta parecía obvia. Su cabello ondeaba con el viento, meciéndose suavemente. Entrecerró los ojos mientras observaba a Jinshi hacia abajo, y sus labios brillantes se curvaron. Vaya, vaya, ¿ya terminaste? Aunque formuló la pregunta, no obtuvo respuesta alguna. Su sonrisa inalterable significaba una sola cosa: Jinshi había perdido.